Buenas a todos, este es un nuevo tutorial sobre proceso térmico en Simulink. Comencemos. Considera la unidad que se muestra en la figura, cuyo objetivo es mantener la temperatura dentro del set point. Para esta medida de enfriamiento será agua. Esta pasará a través de una camisa. Para este proceso se supone que el agua en la camisa de enfriamiento y el fluido en el tanque están bien mezclados y que la densidad y la capacidad calorífica de ambos no cambia significativamente con la temperatura. Debido a que el fluido sale del tanque por desborde, el nivel y el área de transferencia de calor del tanque son constantes. Finalmente se puede suponer también que el tanque está bien aislado. Pues bueno, para este ejercicio se deben determinar las funciones que relacionan la temperatura de salida del flujo que se procesa con las temperaturas y los caudales de entrada y el flujo de entrada para el intercambiador. Bueno, para este problema nuestros datos iniciales serán, como podemos ver aquí, un caudal de entrada 1 de 5 litros por segundo, un caudal de entrada 2 de 3 litros por segundo, el caudal de salida de 8 litros por segundo, una temperatura en la entrada 1 de 30 grados, en la entrada 2 de 50 grados, en la temperatura de salida, nuestra temperatura del set point se da 87.5 grados, un volumen de 2 metros cúbicos, un calor específico a volumen constante de 4.2, un calor específico a presión constante de 4.4, una entalpía de calor latente de 2250 y la densidad 890 kilogramos por metro cúbico. Pues bueno, para modelar el proceso descrito tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Para esto nuestras consideraciones fueron un balance de masa y un balance de energía. Nuestro proceso es un sistema estacionario, de flujo estacionario. El balance de masa para este caso no lo tendremos en cuenta. Tendremos en cuenta el balance de energía. Se tiene en cuenta que la diferencia entre las energías de entrada y de salida del proceso es igual a la variación de la energía interna dentro del proceso. Bueno, para este tenemos que las energías de entrada están constituidas por la entalpía de los flujos de entrada y las energías de salida están constituidas por la entalpía de los flujos de salida. La energía interna está determinada como se muestra en la ecuación D. Bueno, como se puede observar en la ecuación 1, una vez establecidas nuestras condiciones de funcionamiento y consideraciones, procedemos a realizar el balance de energía según la diferencia de las entalpías de los fluidos de entrada y salida del proceso en función de las temperaturas y los flujos máximos, como podemos ver en la ecuación 1. Para la ecuación 2, reemplazamos la entalpía por la sumatoria de las entalpías de los flujos de entrada, como son para el caudal 1 la temperatura 1 y el caudal 2 a temperatura 2, más la entalpía en el caudal del intercambiador Q sub C como por el diferencial de temperaturas en el serpentín. Como podemos ver, ahora tenemos que, bueno, para las temperaturas, las energías de salida estarán constituidas por la entalpía en el caudal de salida, como podemos ver aquí, determinada por el Q sub 3 a una temperatura T sub 3. Ahora tenemos que la energía de entrada por el intercambiador puede ser expresada como la entalpía de calor latente, como se puede ver en la ecuación 3. Tiene aquí la energía de entrada, la entalpía generada por el intercambiador puede ser expresada como la entalpía del calor latente. De esta forma, el balance de energía para nuestro sistema quedará expresado por la ecuación 3. Pues teniendo en cuenta que nuestro balance de energía está expresado por los términos como son la densidad, los caudales, el calor específico, las temperaturas, la entalpía del calor latente, los volúmenes, así como el flujo en el intercambiador, tenemos que para nuestros datos iniciales se hace necesario calcular el flujo de masa a través del intercambiador. Pues bien, del balance de energía planteado, ahora es posible calcular el flujo de masa a través del serpentín en estado estable. Con base en la ecuación 4, como podemos ver, del balance de energía en estado estable y despejando para W sub S, nuestro flujo másico será de 0,6961 kilogramos por segundo. Pues bien, una vez definido nuestro balance de masa,
Nos remitimos a MATLAB y abrimos su extensión de Simulink. Una vez abierto la biblioteca y abierto el nuevo proyecto en Simulink, procedemos como sigue. Primero, de la librería en Math Operation seleccionamos un punto de suma y lo ubicamos en el panel de trabajo. El punto de suma estará condicionado por el número de operaciones o el número de entradas por las que está constituida el balance de energía. Para este caso, como podemos ver, el balance de energía está constituido por 3 entradas y una salida, o sea, 4 operaciones. Ahora implementamos un bloque product de la librería para determinar la entalpía para la primera entrada. Seguidamente a este le agregamos las entradas con los valores constantes de CI y calor específico. Y las variables, pues, como son el flujo Q1 y la temperatura T1, utilizando los bloques constant y step respectivamente, y agregando los valores en estado estable. Pues bien, procedemos como sigue. Implementamos un bloque product para la primera entrada. Como podemos ver, esta primera entrada está constituida por las componentes densidad, calor específico, caudal y temperatura, o sea, 4 componentes. Pues bien, al bloque product le agregaremos las entradas como son las constantes, que para este caso tendremos la densidad, con un valor en estado inicial de 890 kilogramos por metro cúbico, otra constante que es el calor específico, con un valor inicial de 4.4. Pues bien, para esta operación, para esta entrada, tendremos las componentes como que son caudal 1 con un valor en estado estable de 0,05 litros por segundo, y la temperatura. Con un valor en estado estable de 30 grados Celsius. Como podemos ver aquí en nuestros datos iniciales. Implementamos ahora un bloque product de la librería para determinar la entalpía a través de la segunda entrada. Seguidamente a este le agregamos las entradas con los valores constantes como la densidad y el calor específico, y los variables como son el caudal 2 y la temperatura 2, utilizando los bloques constant y step respectivamente, agregándole seguidamente los valores en estado estable. Pues bien, como podemos ver en la ecuación del balance de energía, podemos ver que la segunda entrada está constituida por dos valores constantes como son la densidad y el calor específico, y dos valores variables como son el caudal 2 y la temperatura 2. Pues bien, remitiéndonos a la librería, en Math Operation implementamos un bloque product. Como pudimos ver en la ecuación del balance de energía, esta está constituida por 4 componentes:
Dos de esas componentes son constantes. Estas son la densidad y el calor específico. Pues bien, pero como ya tenemos la densidad y el calor específico, podemos mandar una línea a la densidad y al calor específico ya planteado. Pues bien, para las otras dos componentes de la segunda entrada tenemos el caudal y la temperatura. Pues bien, utilizando un bloque step podemos agregar el caudal 2 editándole los valores en estado estable. Como podemos ver aquí en nuestros datos iniciales, el caudal 2 va a ser de 3 litros por segundo. Mandamos una línea a la entrada del product. Pues bien, para nuestra otra variable, para la segunda entrada, tenemos a la temperatura 2. De los valores iniciales tenemos que la temperatura 2 es de 50 grados Celsius. Mandamos una línea de la entrada del producto. Implementamos ahora otro bloque product para determinar la entalpía por la tercera entrada. Seguidamente, ahora implementamos un bloque product de la librería para determinar la entalpía por la tercera entrada. Seguidamente a este le agregamos los valores constantes como son la entalpía del calor latente para el intercambiador y las variables como son el flujo másico a través del serpentín. Utilizando los bloques constant y step respectivamente le agregamos los valores en estado estable. Bien, procedemos a realizar los descritos. Como podemos ver en la ecuación del balance de energía, nuestra tercera entrada está constituida por la entalpía de entrada en el serpentín, que está constituida por los componentes como son la constante, que es la entalpía de calor latente, y la variable el flujo másico a través del serpentín. Pues bien, ahora implementando un bloque product con dos componentes, a este le agregamos las entradas como son la constante para la entalpía del calor latente, y el flujo másico a través del serpentín. Como podemos ver, para los datos en estado estable del flujo másico, este lo calculamos utilizando la ecuación del balance de energía en estado estable. Como podemos ver aquí, nuestro flujo másico es de 0,6961 kilogramos por segundo. Ahora agregamos un bloque product de la librería y determinamos el flujo de salida. Luego le agregamos las entradas con los valores constantes como son el calor específico, presión constante, la densidad, y las variables como son el caudal 3 de salida y la temperatura 3 de salida. Utilizando los bloques constant y step respectivamente y agregando los valores en estado estable. Pues bien, como podemos ver en la ecuación del balance de energía, nuestra componente de salida va a ser la entalpía del caudal 3,
constituida por 4 componentes como son la constante, la densidad y el calor específico, y las variables el calor 3 y la temperatura 3. Pues bien, nos remitimos a la biblioteca y en Mad Operation utilizamos un bloque product con el número de componentes que componen la entrada y la salida. Pues bien, como ya tenemos la densidad y el calor específico, podemos mandar una línea directamente. Pues bien, ahora remitiéndonos a la biblioteca, tenemos que nuestro caudal de salida, como este proceso es un flujo estacionario, nuestro caudal de salida va a ser igual al caudal de entrada. Entonces el caudal de salida va a ser igual a la sumatoria de los dos caudales de entrada. Pues para este implementamos un bloque de suma donde sumamos los caudales de entrada, los caudales de entrada 1 y el caudal de entrada 2. Pues bien, nuestra cuarta componente, la salida, estará constituida por la temperatura 3, que será respectivamente la salida de nuestro proceso. Para la salida agregamos un bloque de división al que le agregamos una entrada de bloque product con la densidad y el volumen y el calor específico, volumen constante. Seguidamente agregamos un bloque de integración para obtener nuestra temperatura de salida T sub 3. Procedemos entonces. Pues bien, para el bloque de división agregamos en Mad Operation un bloque product al que le agregaremos como entrada, según la ecuación de balance de energía, la densidad, el volumen y el calor específico, volumen constante. Pues bien, como ya tenemos la densidad, mandamos una línea a la densidad, pero según la ecuación del balance de energía, el estado estable en este bloque estará constituido por 3 componentes. Un bloque constante para el volumen y un bloque constante para el calor específico, volumen constante. En los datos iniciales el volumen estará dado por 2 metros cúbicos y el calor específico será de 4.2. Pues bien, ahora procedemos. Pues bien, ahora implementamos un bloque de integración para nuestra temperatura de salida. Pues bien, tenemos nuestra temperatura de salida, la podemos mandar como la cuarta componente para la entrada del bloque de salida. Ok, bueno, a esta línea le podemos agregar un bloque de display para monitorear la temperatura de salida. Le agregamos un bloque scope para a la línea adicionalmente para observar el comportamiento de la temperatura de salida. Además, observar el comportamiento de las demás variables, como son el caudal luz, los caudales y las temperaturas de entrada, y el flujo de masa a través del intercambiador. Pues bien, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, aquí en configuraciones
Agregaremos 6 ejes. Pues bien, aquí podemos editar y dar los nombres a los títulos a las gráficas. Esta será nuestra temperatura de salida. Esta será la temperatura de entrada. Caudal de entrada 2. Y el flujo másico a través del intercambiador. Pues bien, con esto ya procederemos a realizar el análisis a nuestro proceso térmico. Bien, ahora procederemos a simular nuestro proceso. Bueno, teniendo en cuenta que para un tiempo de simulación de 900 segundos, procedemos a calcular ahora el tiempo de estabilización de nuestro proceso térmico. Bueno, como podemos ver, el tiempo de estabilización de nuestro sistema hasta la temperatura nominal, o sea la temperatura del set point de 87.5 grados Celsius será de 900 segundos aproximadamente, o sea 15 minutos, como lo podemos ver en la gráfica de temperatura versus tiempo para nuestra temperatura de salida. Bueno, una vez realizado el análisis de tiempo de estabilización, ahora procederemos a analizar el comportamiento de nuestro proceso cuando se varía la temperatura de T1 de 30 a 50 grados Celsius. Pues bien, procederemos. Como vemos aquí, proponemos que la temperatura varíe de 30 a 50 después de un tiempo de 1000 segundos. Pues bien, para una variación de 30 a 50 Celsius después de 1000 segundos, daremos un tiempo de simulación de 1 hora, como algo hipotético. Pues bien, como podemos ver en la temperatura de salida, podemos ver que cuando aumenta el caudal después de 1000 segundos, la nueva temperatura, la temperatura de salida será de 101 grados Celsius. Cuando varía la temperatura de 30 a 50, como podemos ver en la gráfica. Pues bueno, para contrarrestar esta variación, nuestro sistema lo que hace es variar el flujo másico a través del intercambiador, reduciéndolo para que reduzca la temperatura de salida. Pues el tiempo de variación será de 1500, será un tiempo hipotético. Procedemos a simular. Y como podemos ver en la gráfica de T3, después de que la temperatura 1 varíe de 30 a 50 después de un tiempo de 1000 segundos, pues esta tiende a aumentar. Bueno, en el momento que esta tiende a aumentar, el flujo básico contrarresta este aumento, variando en un tiempo de 1500, tiempo hipotético, variando de 0,72 a 0,52 kilogramos por segundo. Después de un tiempo, nuestra temperatura vuelve a alcanzar la temperatura del set point. En el proceso, lo que sucede es que después de que se produce una variación en la temperatura de entrada T1, el sensor capta esta variación y manda una señal al controlador para que este varíe, en este caso el flujo en el serpentín del intercambiador, contrarrestando así esta variación y llevándonos a la temperatura del set point. Bueno, muchas gracias a todos. Con esto hemos terminado nuestro video de proceso térmico en Simulink. Pues bien, una vez analizado el proceso térmico para la variación de las temperaturas
y la respuesta de la evaluación del flujo para la estabilización de la temperatura del set point, procederemos a agregar el sensor a nuestro proceso térmico. Pues bien, para esto procederemos como sigue. Ahora lo que hacemos es agregar un subsistema para nuestro proceso térmico. Lo que hace el sensor en este proceso es captar la diferencia de temperaturas, todo respecto a la temperatura del set point. Primero que todo, para nuestra temperatura, esta la tomamos como la entrada para una operación de suma, para la cual haremos una operación de sustracción respecto a la temperatura del set point. El objetivo de esto es captar la variación de la temperatura respecto a la temperatura del set point. O sea, captar la variación de la temperatura de salida respecto al set point, para que sea nuestra entrada para la función transferencia del sensor. Pues bien, procedemos como sigue. Pues bien, utilizamos un punto de suma. Pues bien, para esta temperatura de salida, para el proceso de sustracción, tendremos la temperatura del set point con el valor de la temperatura del set point, 27.5 grados Celsius. Pues bien, una vez agregado esto, tendremos como salida la variación de temperatura de salida respecto a la temperatura del set point. Pues bien, ahora agregamos una función, la función transferencia para el sensor, en donde la entrada para la función transferencia será la variación de la temperatura respecto al set point. Tenemos que para la función transferencia del sensor, la ganancia del sensor la calculamos mediante la ecuación 6, en la cual para esta hay que estipular la temperatura mínima y máxima para la expand del sensor. Pues para el cálculo de la temperatura mínima, primero nos remitimos a las condiciones iniciales, a las condiciones de funcionamiento de nuestro proceso. Pues bien, planteamos que para la temperatura mínima del proceso, esta se va a obtener cuando el intercambiador de calor no esté en funcionamiento, para una condición de estado estable. O sea, la entalpía generada por el intercambiador es igual a 0. ¿Cómo lo estipula la ecuación 5 aquí descrita? Vemos que en la ecuación 5, para una entalpía del intercambiador de calor de 0 y para un balance de estado estacionario, despejamos la ecuación 3, que sería 37.5 grados Celsius, nuestra temperatura mínima. Pues bien, una vez obtenida la temperatura mínima, procedemos a calcular la temperatura máxima. Pues esta va a estar escrita por esta ecuación, en donde esta se determina como hallando la diferencia entre la temperatura del set point y la temperatura mínima, adicionándole respectivamente la temperatura nominal. Con esto la temperatura máxima será de 137.5. Pues bien, ahora sí, utilizando la ecuación 6, vemos que la ganancia del proceso va a estar escrita como la relación entre el porcentaje de salida del sensor y entre el expand del mismo. Pues reemplazando los datos, tenemos que la ganancia del sensor será de 1% de salida del sensor por cada grado Celsius. Pues bien, tenemos que la dinámica de reacción del sensor tiene que ser 10 veces a lo mayor el proceso.
Pues bueno, con esto nuestra dinámica será de 10 veces mayor a la dinámica del proceso. Con esto ya tenemos planteada nuestra función transferencia. Pues bien, una vez planteada la función transferencia, esta nos genera un cambio en la señal de salida que, utilizándola como una entrada para una operación de adición con el porcentaje del set point de apertura del sensor, tendremos el porcentaje de salida del sensor, el porcentaje de apertura de salida del sensor. Pues bien, una vez planteada nuestra función transferencia, esta nos genera un cambio de señal que, agregándola a una operación de adición, podemos obtener el porcentaje de apertura de salida del sensor. Entonces procederemos como sigue. Utilizando un bloque de adición, le agregamos la salida de la función transferencia, que será la variación del cambio de señal de salida. Pues adicionándole esta, el porcentaje de apertura del sensor en el set point, siendo este un valor de 50% de apertura para la temperatura del set point, obtendremos así nuestro porcentaje de apertura de CO para el sensor, nuestro porcentaje de salida del sensor. Pues bien, ahora procederemos a averiguar si nuestro sensor funciona correctamente. Para esto utilizamos un display para la entrada de temperatura, para la salida de la temperatura, y un display para la salida del sensor. Una vez realizada esta operación, nos permitirá traducir el cambio de señal en una señal de salida del sensor. En otras palabras, nos dará el porcentaje de salida del sensor o porcentaje de SO. Pues como podemos ver, para la temperatura de estado estable, el porcentaje de apertura de salida del sensor será de aproximadamente el 50%, obteniendo con esto el porcentaje de apertura del sensor y la salida del sensor, con lo cual garantizaremos la sincronización del sensor respecto al proceso. Pues bien, ahora lo que haremos será, ahora lo que se procederá será agregar un subsistema denominándolo sensor. Bien, ahora procederemos a dimensionar la válvula para este proceso.
Para dimensionar la válvula procederemos a convertir una señal de entrada en una variable de proceso. Para este caso nuestra variable de proceso será el flujo básico a través del sensor. Y nuestra señal de entrada será el porcentaje de apertura de la salida del controlador. El porcentaje de la salida del controlador. Como primer paso, determinamos la función transferencia para la válvula. En esta la ganancia para la misma estará determinada como se muestra en la ecuación 7. Pues bien, ahora ingresamos la función transferencia para la válvula. Bueno, como podemos ver en la ecuación 7, la ganancia de la válvula está escrita por la relación entre el flujo máximo menos el flujo mínimo sobre el porcentaje de apertura y salida del controlador, que también puede ser descrita como 2 veces el flujo en estado estable sobre 100%. Bueno, reemplazando los datos, obtenemos que nuestra ganancia para la válvula será de 0,01392 kilogramos sobre segundo por porcentaje de salida del controlador. Pues bien, como ya lo describimos anteriormente, para la función de transferencia, la ganancia para este caso será de 0,01392 y la dinámica de reacción del controlador será 10 veces la del proceso. Pues bien, como lo describimos anteriormente, para la función transferencia, las entradas para la función transferencia están caracterizadas son la variación del porcentaje de apertura de la señal del controlador respecto a la señal del set point o porcentaje de apertura del sensor. Pues bien, tenemos que para esta variación esta variación va a estar determinada dado que la variable de entrada, el porcentaje de salida del controlador, al porcentaje de salida del controlador le restamos la señal del controlador en estado estable, que será 50% para el set point, y así podemos obtener la variación en el porcentaje de salida del controlador para la entrada de función transferencia de la válvula. Pues bien, remitémonos a la biblioteca. Pues bien, ahora lo que procedemos es a agregar el controlador, el porcentaje de salida del controlador como una variable de entrada. Para esta utilizamos un bloque de sustracción en donde el porcentaje de apertura que sale del porcentaje de salida del controlador le restaremos el porcentaje de apertura en el set point.
que será un 50% de temperatura para la que será un 50% de apertura para la temperatura del set point. Pues bien, una vez realizado esto, tendremos la entrada que será la variación de la salida del controlador respecto al set point. Pues bien, una vez que se dé el cambio en la variación de salida del controlador, cuando este se utilice como entrada para el dominio de Laplace, este saldrá del dominio de Laplace como un cambio de flujo, una variación del flujo para la salida del dominio. Este saldrá como una variación del flujo. Pues entonces, como ya habíamos mencionado, el dimensionamiento de la válvula lo que hace es convertir las señales de entrada en variables de proceso. Pues bueno, para obtener nuestra variable de proceso, que para este caso será el flujo, lo que hacemos es sumar el flujo en estado estable a la variación de salida del flujo de la función de transferencia. Entonces, para esto usaremos una operación de adición y una constante para el flujo en estado estable. Pues bien, como sabemos, nuestro W sub S en estado estable será el hallado para la ecuación 4. Tenemos que W sub S es igual a 0,6961. Pues bien, ahora lo que haremos es comprobar si nuestra válvula funciona para los porcentajes de salida del controlador mínimos y máximos. Entonces, para realizar esto utilizamos un display que será la salida de flujo. Lo que tendremos es que para un porcentaje de salida del sensor como entrada, para este caso de 50%, nuestro flujo de salida será en estado estable. Bueno, teniendo que para un porcentaje de salida del controlador del 50%, como podemos ver aquí, es que para un porcentaje de salida del sensor del 50%, nuestro flujo de salida tendría que ser en estado estable. Pues como lo podemos ver en el display, el flujo de salida es en estado estable para un 50% de salida del controlador. Pues bien, ahora que mientras que para un porcentaje de salida del controlador de 0%, el flujo será igual a 0. Y mientras que para un 100% de salida del controlador, como lo podemos ver en el display, el máximo flujo de salida será 2 veces el flujo en estado estable. Pues con esto hemos comprobado que nuestra válvula funciona bien. Ahora conectamos la válvula a la entrada, como una entrada del proceso, a la entrada del proceso, y creamos un subsistema con el nombre de válvula.
Ahora procederemos a graficar las señales. Para esto utilizaremos la herramienta MUX. Pues bien, como plantearemos para nuestro análisis, tendremos que nuestro controlador estará en un 50% para el estado inicial, y después de un tiempo de 15 minutos tendrá una variación de salida del 100%. Pues bien, ahora procederemos a graficar las señales al mismo tiempo utilizando la herramienta MUX. Bueno, ahora para el análisis que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es pasar una señal de entrada de 50% de salida del controlador a 90% de salida del controlador después de un tiempo de 15 minutos. Ahora, como podemos ver, después de simular, ahora lo que nos muestra la gráfica es que para una variación del controlador de 50 a 90, el sensor responde a esta variación. El sensor responde a esta variación en igual valor en porcentaje de apertura, comprobando así que el proceso está sincronizado con la válvula y el controlador, porque un mismo porcentaje para la válvula representa un mismo cambio en el porcentaje para el sensor. Muy bien, esto es todo, espero que les sirva y gracias.